Bien, luego de copiar esto en sus carpetas, ¿sí? Esta que le mandé, le explico más o menos. Bien, esto es para ya directamente derivar por tablas, no utilizar la definición porque es muy engorroso y sale. Esto es más, forma es más práctica. Bien, ¿qué me dice? Vamos con la primera. La primera es que me dice, si una función es una función constante, ¿sí? Su derivada es cero, ¿sí? No importa cuál sea la función, ustedes tienen, por ejemplo... Bueno, me está escribiendo mal esto, vamos a borrar. Ustedes tienen f de x igual 7, ¿sí? Entonces, f' de x, es decir, su derivada, es 0, ¿sí? No importa cuál sea, f de x igual, no sé, raíz cuadrada de 2, ¿sí? F' de x es igual a 0. Siempre que sea una constante, es decir, que no tenga la variable x, ¿sí? Que indica la función, ¿sí? Su derivada va a ser 0. Bien, este es el primer caso. Segundo caso, ¿sí? La derivada de f de x, la función f de x, ¿sí? Siempre va a ser 1, ¿sí? O sea, la función esta x, su derivada, f' de x, ¿sí? Es 1. Bien, esa no hay mucho, ¿sí? Hasta acá la derivada de una constante es 0, no importa cuál sea la constante, y la derivada de f de x es 1. Bien, ahora ¿qué pasa si esa derivada, esa función tiene un exponente? ¿Qué es lo que dice acá? F de x es igual a x elevado a la n. Bueno, su derivada, es decir, f' de x, va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que al exponente le van a restar un valor, ¿sí? Y ese exponente baja a multiplicar delante de la x, ¿sí? Y acá te muestra un ejemplo, ¿sí? Si f de x es igual a x a la cuarta, ¿sí? Entonces f' de x va a ser igual, el 4 va a multiplicar a la x, ¿sí? Y este exponente va a ser de un grado menor, es decir, de un número menor, x a la 3. Entonces la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo, ¿sí? Si tuviera, ejemplo, permítame borrar acá, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, no sé, f de x igual a x a la sexta, su derivada sería 6 por x a la quinta, ¿sí? Le resto un valor al exponente y el exponente baja a multiplicar delante de la x. Bien, estas tres son muy sencillitas, ¿sí? Lo único que hace la práctica es valorar que ustedes lo saquen. Bien, la que sigue es la derivada de la raíz cuadrada. Bien, nos dice que la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿sí? Es decir, f' de x va a ser igual a 1 entre 2 raíz de x. Bien, lo que utiliza prácticamente acá, para explicarlo rápido, es el ejemplo anterior, este de que le restaba 1 al exponente y bajaba a multiplicar. Bueno, ¿por qué? Porque la raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x elevado a la 1 medio, ¿sí? Bien, entonces si utilizamos este método del resto 1, ¿sí? Y baja a multiplicar, me quedaría f' de x va a ser igual a este 1 medio baja a multiplicar por x, ¿sí? Y si yo 1 medio le resto 1, ¿sí? Me quedaría menos 1 medio. Bien, que esto, ¿sí? Si se trabaja un poquito más con trabajo algebraica, es igual a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta expresión de acá, ¿sí? X a la menos 1 medio es igual a la raíz cuadrada de x a la menos 1, ¿sí? Y el exponente negativo lo que hace es invertir la fracción, es decir, 1 sobre x, ¿sí? Esto de acá se invierte y esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 es 1 y abajo la raíz de x, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que todo esto que está acá, ¿sí? Y entonces, de ahí sale que f' de x es igual a 1 medio por 1 entre la raíz de x, ¿sí? Que recuerden que
lo acabo de mostrar recién, que esto es esto, ¿sí? Y bueno, multiplico arriba 1 por 1, 1, multiplico abajo 2 por raíz de x, 2 raíz de x, y ahí llegamos al mismo que dice la tabla, ¿sí? Pero pueden fijarse la tabla si no se lo acuerdan y van sacando la derivada. Bien, y así va explicando. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, ¿sí? Negativo, es menos seno. La derivada de una exponencial, de una función exponencial, es esa misma función exponencial multiplicado por el logaritmo natural o neperiano de la base, ¿sí? Ven que acá muestra, ¿sí? Es más que nada acordarse esas tablas, ¿sí? Bien, acá dice si la función es una función exponencial, como ahí por ejemplo 4 a la x, f', es decir, su derivada va a ser 4 a la x por el logaritmo natural de 4, ¿sí? De la base. Bien, si fuera otro, por ejemplo f a la x igual a, no sé, 7 a la x, su derivada f' de x sería igual a 7 a la x por el logaritmo natural de 7, ¿sí? Bien, esa es la derivada, ¿sí? Después hay manera de demostrarla, pero la vamos a ver. Bien, otra que nos muestra acá, que es muy importante, van a encontrar tablas también que tengan más casos, ¿sí? Es la derivada, ¿sí? Del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 a la x por el logaritmo en base, ¿sí? Con la misma base que ya tengo, de e. E es el número de Euler. Bien, estas tablitas, y acá da un ejemplo, ¿sí? No hay mucho más por explicar de esto. Y ahora explico las reglas de derivación, que es el cuadro que sigue.